buenos días. Vamos a ir empezando, aunque todavía faltan muchas agencias por entrar, pero tampoco nos vamos a demorar mucho. La mayoría ya me conocéis, soy Jessica Arjona, responsable del Departamento de Asia de IQ Viajes. Me encanta ver a muchos repetidores por aquí, eso quiere decir que os gustan mucho nuestros webinars, así que me alegro mucho y espero que os estén siendo de ayuda, claro. Os pido, como siempre, como ha dicho Julián, que por favor mantengáis todos los micrófonos y cámaras apagadas y cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer a través del chat y nuestro compañero José irá respondiendo todo sobre la marcha y si se queda algo pendiente lo contestará Julián al final de la presentación. Y nada, muchas gracias a todos por asistir a este webinar de Tanzania. Si alguien no escuchara o no ve bien, intentar salir y volver a entrar, que muchas veces así se soluciona. Y si no podéis solucionarlo, como ha dicho Julián, en unos días colgaremos el webinar en nuestro canal de YouTube y enviaremos el enlace por email para que podáis acceder a ver este webinar y cualquier otro de los que ya hemos emitido. Os resumo un poquito quiénes somos para los que no nos conozcan. IQ Viajes es una mayorista especializada en viajes a Asia, África, países del este y norte de Europa. Somos especialistas en Rusia, en trenes de lujo, transiberianos, transmongolianos y muchos otros. Ahora hemos incorporado en este último año destinos nuevos, como es el caso de Costa Rica, Guatemala y México. Y también tenemos un amplio departamento de visados y podemos ayudaros con la gestión de la mayoría de los visados a casi todos los países. Hoy estamos aquí para que conozcáis algo mejor el destino de Tanzania y para ello contamos con nuestro compañero Julián de Asia Paradise, que va a presentarnos el destino hoy. Muy buenos días, Julián. Bueno, buenos días a todos. Nosotros realmente tenemos dos divisiones, Asia Paradise y África Paradise, para que no penséis que es que venimos desde Asia a enseñar África, ¿no? Gracias, Jessica. Bueno, buenos días a todos. No lo demoramos más, iniciamos la presentación. Dejadme un segundito, que así yo os digo adiós, hasta luego. Dejamos ya lo que es la imagen de la presentación. Entonces, daros la bienvenida a todos, que nos vamos a encontrar en Tanzania. Y sobre todo hay una parte importante, que sé que la conocéis, que es la parte de Zanzíbar, ¿no? Cuando hablamos de playas, así como cuando hablábamos de Kenia hace unas semanas, nos centrábamos en algunas de las playas dentro de lo que es la propia Kenia. Cuando hablamos de Tanzania sí que es verdad que nos vamos a centrar exclusivamente en lo que son las islas del archipiélago de Zanzíbar. No vamos tanto a hablar de las zonas de playa que tenemos disponibles en la zona de lo que es la playa de Tanzania. Ahí sí que nos centramos más en exclusiva en aquella. Entonces, hablando de Tanzania, hay un detalle muy importante siempre a remarcar antes de hablar del país, que es la tradición agrícola. Esto es la definición pura de lo que sería Tanzania, ¿no? Es un país donde el 90% de la población es agrícola, agrícola o relativa con la agricultura, ¿no? En este caso también, obviamente, la ganadería. Sabéis que los Masái también tienen mucha parte, ¿no?, con la ganadería. Entonces, esto hace que toda esa parte cultural o de vida general del país gire siempre en torno a la agricultura. Pero obviamente si hablamos del país presentándoselo de cara a un pasajero tenemos que hablar con los tres grandes detalles similares a los que tenemos en Kenia. Os voy a comentar muchas cosas comparándolas con Kenia porque es siempre una manera de entender mejor a veces las diferencias de un país y otro, ¿no?, que siempre sabéis que van muy de la mano. Entonces, cuando hablamos de Tanzania vamos a hablar sobre todo de la fauna, la naturaleza y los grandes parques. Obviamente también hablamos de las grandes zonas o los grandes paisajes que se tienen en Tanzania, tanto en Tanzania como en Kenia, pero aquí creo que hay que remarcar más un poco ese detalle de los grandes parques. ¿Y por qué? Porque en Tanzania realmente tenemos muchos parques, muchísimos parques, muchos más que en Kenia y además de tamaños muy, muy grandes. Luego ya os pondré una diapositiva donde veréis ese detalle de los parques, incluso los separamos de manera que podáis ver cuáles son los más importantes o los más habituales, pero muchos otros del resto de parques que tenemos en la zona del país. Entonces, obviamente, esas tres grandes motivaciones para viajar al país, algunas de ellas son la gran migración, también sucede en el sur de Kenia, en la parte de Masai Mara, pero obviamente la gran migración o el gran volumen de animales se encuentra la mayor parte del año en la zona de Tanzania, ¿no? De ahí el gran valor que tiene visitar un país como Tanzania, que nos va a permitir el avistamiento de muchísimos animales durante los safaris.
obviamente también un segundo punto clave, esos safaris de la gran migración no solo es el Serengeti, aunque tradicionalmente se ha hablado mucho del Serengeti, pero no solo se encuentra en la zona del Serengeti, luego lo iréis viendo, pero también tenemos que hablar de lo que es el Gorongoro. El cráter de Gorongoro o el área de conservación que se encuentra dentro del cráter de Gorongoro es uno de los motivos principales por lo que muchas veces también los pasajeros van a tener ese interés por viajar a Tanzania. Y obviamente es algo único en el mundo, ¿no? Es decir, es el parque o el área de conservación más grande que se encuentra dentro de un cráter, no existe otra similar. Entonces esto también es ese toque único que el pasajero tiene cuando visita un país como Tanzania. Y ese otro detalle, obviamente, a remarcar es Zanzíbar. Como se estaba mencionando, si hablamos de zonas de playa, hablamos de Zanzíbar, y Zanzíbar puede ser competencia, aunque no llega a los niveles, obviamente, los mismos, pero sí podemos hablarlo de niveles de un Maldivas, ¿no? Entonces, sería un gran competidor para una zona de Maldivas. Entonces, vamos a tener islas que se encuentran en el Océano Índico, que van a tener playas de arena blanca, como podéis ver en este caso, que vamos a tener grandes hotelerías en las zonas de Zanzíbar, también con precios bastante más elevados que lo que podríamos tener, por ejemplo, en un Kenia. De ahí que ofrezcamos la alternativa de las playas de Diani, Watamu, Malindi, etcétera, en Kenia. Pero nos van a ofrecer realmente una gran calidad para esos pasajeros que quieran el tiempo de playa posterior a su safari, bien sea combinando Kenia y Tanzania o solo Tanzania. Centrándonos ya en cuanto a la inmigración y las llegadas, quiero remarcar varios detalles sobre las PCRs. Si tenéis cualquier duda, podéis consultar posteriormente esta información a ICU. Nosotros hace cosa de una semana enviamos un informativo donde dábamos a conocer la situación actual respecto al COVID y todos los pasos o todos los procesos que hay que realizar para poder solicitar las PCRs. Esto sobre todo es importante porque, como estoy seguro que todos vosotros sabéis, ayer mismo salió el comunicado del BOE donde se obligaba a la gestión de la PCR previa a la llegada a España para el regreso de los pasajeros, entre los que se incluyen Kenia y Tanzania. Entonces, esto hace que más importante que nunca sea ahora la gestión de las PCRs en destino previo al regreso. Quiero hablar, antes de entrar a más del país, quiero hablar este detalle porque sé que es muy importante, porque a día de hoy Kenia y Tanzania siguen abiertos, entonces es importante que sepáis cómo funciona esta situación ahora mismo. Las PCRs en Tanzania anteriormente eran necesarias prioritariamente porque KLM como compañía las requería, no tanto el país, es decir, España no nos hacía falta regresar con la PCR, pero sí por las compañías. Ahora ya sabemos que es obligatorio y esto tenemos una página web que posteriormente, como os digo, ICUS puede hacer llegar toda esta información, donde se solicita esa cita previa. Esto no lo tenemos incluido en la presentación porque es un cambio de ayer. Posteriormente se solicita esa cita previa por parte del pasajero con su número de pasaporte, etcétera, y con eso lo que está solicitando la cita previa para hacerse la toma de la muestra de la PCR. Esto tiene de manera general un coste de $100 por persona. Hay una serie de hospitales o lugares habilitados a tal efecto a lo largo del país. Incluso se ha añadido un puesto de toma de muestras en la zona de Seronera para la gente que se encuentra en el área de Serengeti, porque el principal motivo de complicación para un itinerario y la toma de muestras de PCRs en un destino como Tanzania o Kenia es los pasajeros que se encuentran en zonas más alejadas o en esos lodges que nos encontramos dentro de los parques nacionales. Entonces, la mayoría de lugares que vamos a tener van a ser fácilmente alcanzables para las tomas de muestras, de manera que el pasajero se va a desplazar a uno de los hospitales o las zonas de toma de muestras más cercanas, como por ejemplo las zonas de Arusha, las zonas de Seronera o las zonas del Kilimanjaro o incluso en el área de Tarangire. Entonces esto va a hacer que sea bastante fácil. Aprovechándolo para comentaros la parte de Kenia, en Kenia sí que es un poquito más complejo porque no tenemos zonas de toma de muestras fuera de aquellas. Desde ayer también se requiere cuarentena. Ay, perdón, eso ahora me lo he perdido. Se requiere cuarentena para los pasajeros que regresen de. Ah, bueno, pero entiendo que se requerirá una cuarentena domiciliaria, me imagino, ¿no? No en un hospital como en los destinos. Bueno, esa parte nosotros ya como receptivos obviamente no la controlamos, ¿no? Nosotros nos quedamos con el detalle de las PCR, pero bueno, gracias por avisarlo. Realmente ese detalle no lo había visto, entonces. Gracias, Blanca. Si hay alguien que no lo supiera, pues bueno, parece ser que también es necesaria la cuarentena a la llegada a España. Entonces, para el caso de Kenia sí que va a ser un poco más complejo porque no disponemos de tantas opciones que el pasajero pueda tomarse la toma de muestras fuera de sus lugares. Entonces, habitualmente va a ser necesario que tomen más noches al final el itinerario para hacer esa toma de muestras en la zona de Nairobi. En todo caso, si no se quisiera añadir esas noches más, siempre podemos trasladar a un técnico. Esto tiene un coste
aproximadamente de unos 140 o 150 euros aproximadamente, que ese técnico va a ir a hacer la toma de las muestras al lodge o donde se encuentre el pasajero, y luego posteriormente se va a llevar la muestra y la va a presentar, etcétera, y luego le van a remitir el resultado al pasajero, ¿no? Como digo, Tanzania es más sencillo en este sentido porque tenemos más opciones, en Kenia sería un poquito más complejo. Entonces, bueno, como quería simplemente introducir un poco todo esto porque sé que es importante con esta situación, pero no os preocupéis que nosotros todo esto está ya organizado, gestionado, los gobiernos lo tenemos todo controlado, de manera que ya el tema de las PCRs no sea un problema, más allá de ser conscientes que debemos organizarnos en cuanto a la ruta que va a hacer el pasajero para poder gestionar eso. Entonces, bueno, entramos ya en cuanto a lo que es la inmigración, las llegadas después de este detalle. Recordemos, Tanzania, lo tenemos en el este, en la parte oriental de África. Obviamente el país más importante para hacer las combinaciones, como siempre, va a ser Kenia, no hay duda ninguna. Pero tenemos muchos más vecinos, en este caso en Tanzania, bueno, ya veis, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia o Mozambique o Malawi, el Congo también, pero bueno, nos quedamos sobre todo en la parte de Kenia, que es el más habitual que se combina. En cuanto a aeropuertos, nos debemos centrar, desde mi punto de vista, con 3 aeropuertos principales. El aeropuerto de Dodoma casi lo podemos obviar, es la capital del país, luego os explicaré, pero casi lo podemos obviar totalmente. Entonces nos centramos como aeropuertos internacionales con el aeropuerto de Kilimanjaro y el aeropuerto de Zanzíbar, como los aeropuertos más habituales para las entradas o salidas, para los pasajeros que quieran hacer playa también. Y luego el aeropuerto de Arusa, aunque también podemos llegar a vía Arusa, normalmente van a ser vuelos que se van a hacer vía países africanos, ¿no? No para vuelos internacionales de corto radio o de medio radio, ¿no? Más allá de los africanos, quiero decir. Entonces siempre vamos habitualmente a entrar o salir vía Kilimanjaro o salir luego posteriormente por Zanzíbar. Dar es Salaam podríais decir, también es un aeropuerto internacional, también podemos salir, sí, pero me gusta ponerlo como una segunda opción para que entendáis que muchos de los vuelos que a veces encontráis de España a Tanzania, hoy muy barato, sí, ¿por qué? Porque van a entrar o van a salir por Dar es Salaam. Esto es importante porque muchos de los vuelos van a venir vía un punto árabe, estos puntos de los países árabes, entonces no va a ser el vuelo que realmente deberíamos tomar como referencia del precio que cuesta ir a Tanzania. Porque, como os digo, ir a Dar es Salaam no os va a servir nunca para hacer los itinerarios dentro del país, de la zona norte, que es lo más habitual, y tampoco es lo más recomendado para un pasajero que luego quiera estar su tiempo de playa en Zanzíbar, porque podemos salir por Zanzíbar. Entonces, esto es un consejo más a la hora de que no cojáis el primer precio que veáis cuando hagáis las consultas de los vuelos. Entonces, nos quedaríamos con ese aeropuerto de Kilimanjaro, el aeropuerto de Arusa también importante para hacer combinaciones con otras zonas, y el aeropuerto de Serengeti para, sobre todo, esos clientes un poco más VIP o que quieran hacer ese tipo de itinerarios con avionetas. Más comunes en Kenia, muy poco comunes en Tanzania, porque realmente no vamos a tener tanta disponibilidad de aeropuertos pequeñitos o de estos pequeños aeródromos donde vamos a volar, ¿no? Entonces, este Kilimanjaro Serengeti realmente no lo vemos tan necesario como en otras zonas de Kenia. Pero bueno, si tenéis ese tipo de pasajero, por supuesto, se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son las aerolíneas nacionales y las internacionales? Os lo dejo simplemente para que posteriormente podáis hacer esas consultas. A través de ICU podéis hacer toda la gestión de los vuelos. Ellos siempre os van a dar el vuelo más recomendado para la salida de vuestro pasajero desde el punto de España o vía europea que corresponda. Pero bueno, dentro de las nacionales no le damos tampoco mucha importancia, como os decía, no vamos a utilizar mucho los vuelos nacionales, salvo un Kilimanjaro Zanzíbar o un Kilimanjaro Dar es Salaam o algo así, o Arusa. Las zonas de los vuelos internacionales, veis, KLM y Qatar, importantes, pero por supuesto pues tenemos estos Emirates o Etihad o Turkish, ¿no? Que siempre vais a utilizar mucho desde según qué puntos de España parta vuestro pasajero. En cuanto a la inmigración, detalle importante, tenemos una página web en inglés, no se encuentra en español, totalmente sencilla, muy fácil para lo que son la gestión de los visados que el pasajero quiera hacerse su gestión directa. Yo siempre os voy a recomendar que sea la gestión a través de ICU porque son los que un poco se van a encargar de todo esto, pero hay veces que esos pasajeros se quieren independizar y hacerlo. Y bueno, pues aquí tenéis la información oficial de cómo realizar los trámites de visados. Y bueno, entramos ya a hablar más en concreto de lo que es el país, esos principales datos que siempre os doy, genéricos, para poder entender un poquito más esa cultura tanzana o lo que es el propio país. En cuanto a la religión, siempre uno de los puntos más importantes cuando hablamos de los países, sabéis que afecta muchísimo a la cultura local, hablamos de una mayoría cristiana,
muy similar a lo que tenemos en Kenia, no tanto como en Kenia, pero sí hay una mayoría cristiana, pero también es muy importante que tenemos una gran población que es musulmana. Y sobre todo, y esto es clave, en Zanzíbar el 99% de la población es mayoría musulmana, o sea, prácticamente Zanzíbar es musulmana, ¿no? Y esto, como luego veréis que hablaré más adelante, va a marcar mucho el concepto de qué pasajeros o cómo deberían actuar los pasajeros en la zona de Zanzíbar. Y esto además tiene un punto más allá, y esto es verdad, hay que hablarlo. Como profesionales siempre tenemos que ser conscientes de estas situaciones para poder informar bien al pasajero. Y es que, por ejemplo, este tipo de acciones que en los países árabes no están bien vistas, sucede en Tanzania, sobre todo en Zanzíbar, pero no solo en Zanzíbar. Entonces, por ejemplo, el tema de en Zanzíbar, el darse la mano, esas muestras de afecto, luego lo explico, o incluso tenemos un problema grande y es que casi podéis olvidaros del que reservemos habitaciones dobles con cama doble para varones. Es decir, siempre lo habitual va a ser muy difícil, salvo en grandes cadenas internacionales que tienen un concepto diferente. Con las cadenas más locales va a ser muy difícil que reservemos una cama doble para dos personas que sean homosexuales. Sean o no sean homosexuales, siempre dos varones vamos a poner una cama twin, ¿no? Entonces, esto es importante para ese tipo de pasajeros que luego os hacen las consultas, ¿no? No es algo bien visto en el país, ese tipo de afectos, sobre todo entre varones, entonces es mejor que seáis ya conscientes y que podáis informar bien a los pasajeros. En cuanto al gobierno, la política, ese detalle que os decía, país agricultor, 90% de la población se dedica a la agricultura y aunque tenemos una economía liberalizada, el gobierno es el propietario de la tierra, sucede en otros países también, como por ejemplo Vietnam, etcétera. Entonces, tienen 99 años, ¿no? El uso de la tierra, pero la propiedad siempre va a seguir siendo del gobierno. Y como detalle histórico curioso, ¿no? Para esa formación de lo que es Tanzania, como entendemos hoy, que fue desde el 64, que antiguamente en algunos mapas antiguos, como por ejemplo ese que utilizaba ya hace un momento, se veía Tanganica, no se veía Tanzania, ¿no? Entonces Tanganica y Zanzíbar se unieron y formaron lo que se llama a día de hoy Tanzania. En cuanto al idioma, seguimos con el mismo idioma que se utiliza en Kenia, el suajili, aunque no es la lengua oficial, sí es la lengua nacional, es la que se utiliza en todos los documentos, pero como tal no se define como oficial. Y el inglés, que tradicionalmente fue muy utilizado durante esa época del colonialismo, hasta hace poco la población más mayor utilizaba el inglés para comunicarse entre ellos, a día de hoy no. La población joven, sobre todo cada día más, están promocionando, el gobierno está promocionando más el uso del suajili que no el inglés. Entonces, por eso, obviamente, el inglés no se reconoce oficialmente, ¿no? Podríamos decir que como que después de muchos años los tanzanos no han visto bien esa época del colonialismo, ¿no? Que esto no sucede tanto, por ejemplo, en la zona de Kenia. Y aparte del suajili, diferente a la zona de Kenia, sí que tenemos que aunque existen muchos idiomas, 127, el 90% va a hablar bantú. Entonces, esto sí que difiere de lo que en Kenia tenemos muchas tribus y muchos tipos de idiomas diferentes donde la población utiliza el suajili como nexo de unión. Aquí muchas veces puede ser que estén hablando bantú entre ellos que no suajili. Y luego en la zona de Zanzíbar, obviamente, esa mayoría musulmana hace que el árabe sea muy importante también. Entonces, bueno, dándoos un poco esta visión general, retomamos. Nos encontramos en esta zona del este de África, una población de unos 60 millones aproximadamente. Costas, tenemos un gran tamaño de costas, pero nos vamos a centrar en esa parte de Zanzíbar cuando hablemos de las zonas de playa, nada más. Una extensión de 1 millón de kilómetros cuadrados, relativamente grande. Y una renta per cápita, como veis, muy baja, muy baja. Son aproximadamente algo más de $1.000, ¿no? Por persona. Entonces, esto hacéis, ya veis que el 90% de la población es agricultora. Entonces, no tenemos una renta per cápita muy alta. Sí es verdad que en las zonas de las grandes ciudades como Dar es Salaam o Zanzíbar o en Unguja sí que vamos a tener una renta per cápita más alta porque tienen mayor acceso, digamos, un poco a la economía, pero en el resto de zonas que son agricultoras hacen que esa renta per cápita de esos 60 millones obviamente se reduzca muchísimo, ¿no? En cuanto al clima, similar a lo que tenemos lógicamente en Kenia, es un clima tropical templado, con temperaturas altas durante casi todo el año. Y en cuanto a las estaciones, nos vamos a encontrar que sí, es verdad que la estación seca sería la ideal para un safari general por el país, pero es importante recordar que no solo las épocas de secas son las buenas para hacer safaris y por eso os pongo el detalle de que solo en determinadas épocas, en las épocas lluviosas, vamos a ver, por ejemplo, determinados animales en algunas zonas. Entonces, por ejemplo, en las épocas lluviosas vamos a ver estas cebras y gnus en la zona del Serengeti, ¿no? Pero no vamos a ver leones u otros depredadores.
Entonces, como os explico, la climatología va a ser un motivo del cuándo debería viajar el pasajero, a qué zonas dentro del país. Pero aquí tenéis estas dos grandes diferencias, ¿no? Climatología seca, la época seca de junio a octubre, y la lluviosa para una gran parte del resto del año. Pero sobre todo seca, esta época de junio a octubre. Entonces os pongo estas gráficas también, como siempre recuerdo, no tienen relación una con la otra en cuanto a los volúmenes de lluvias. Como veis, en la zona de Arusa tenemos unas lluvias máximas mucho más altas, tenemos el doble de lluvias máximas que tenemos en la zona del Serengeti, y veis estas épocas que son claramente secas, pero que es importante que tengáis en cuenta que la climatología va a variar bastante según las zonas en las que se mueva el pasajero, pero para la parte de los safaris tradicionalmente nos vamos a quedar sobre todo en lo que es la zona del norte del país, que es donde tendríamos Tarangire, Arusa, Manyara, Serengeti, Ngorongoro, etc. Esto sería esa zona del área de Serengeti, Ngorongoro. Aquí tendríamos más estas zonas de Kilimanjaro, Arusa, que compartirían un poco varias zonas de clima, según un poco la parte. Entonces, como veis, la parte importante que tenemos es esta del norte, que prácticamente tenemos ese clima tropical ecuatorial, ¿no? que es lo que va a influenciar más los safaris de los pasajeros. Pero bueno, os dejo esta gráfica que es esta imagen es bastante clara de la climatología que vamos a encontrarnos en según qué zonas del país. Entonces, ¿cuáles son esas principales zonas del país? Aquí os pongo un mapa con las que os voy a mostrar un poco dentro de la presentación. Esa área es muy importante, sobre todo el área de Arusa, como veis aquí, porque, como luego os explico, va a ser el nexo de unión o ese centro neurálgico para visitar el resto de zonas del norte del país. Habitualmente vamos a utilizar Arusa siempre como punto de partida o de fin de la mayoría de itinerarios, a pesar de que entremos vía el aeropuerto de Kilimanjaro, pero vamos a utilizar la zona de Arusa como nexo, desde la que vamos a llegar a zonas como el lago Manyara, Yasi, Ngorongoro, Serengeti, o la alejada, el lago Victoria, ¿no? Para esas combinaciones que podemos hacer luego con Kenia, que luego más tarde veremos, ¿no? Y obviamente en cuanto a playas, la zona de Zanzíbar o Dar es Salaam, sobre todo Zanzíbar para playas, las islas de Zanzíbar, o Dar es Salaam también, que es una ciudad importante, ¿no? Y Dodoma, capital del país. Entonces, estas zonas, ¿cuáles son los principales parques que nos encontramos en todas estas zonas? Obviamente muchas de estas zonas son parques como tal, ¿no? Entonces, sin duda, el más importante, el parque de Serengeti, 14.000 kilómetros cuadrados, es el segundo parque más grande del país. Luego, bajando, creo, en cuanto a importancia, vamos a tener, por ejemplo, lo que sería el lago Manyara, Kilimanjaro, Tarangire y Arusa. Estos 5 parques serían los 5 parques principales que vamos a intentar incorporar siempre en cualquier itinerario. Pero, por supuesto, como os decía, en Tanzania tenemos muchos más parques, tenemos todos estos parques que veis aquí, contamos con un gran número de parques en el país y, por ejemplo, incluso este parque de Ruaja es realmente espectacular, ¿no? Porque tenemos 20.000 kilómetros cuadrados. Entonces, aquí os doy algunos detallitos también a tener en cuenta, por ejemplo, pues que en Ruaja es una zona donde hay muchísimos antílopes, tenemos una zona también muy importante para ese tipo de pasajeros que lo que quieren hacer es el avistamiento de aves, ¿no? No solo en la zona de Ruaja, luego veremos algunas más, pero sobre todo Ruaja sería muy importante para ellos, para que pudieran ver un poco todo ese tipo de fauna. Y algunos del resto de los parques que vamos a tener dentro del país, pero sobre todo me voy a centrar en estos, que son los que os voy a mostrar hoy en la presentación. Entonces, pasamos muy rápido a la parte de Dodoma para que seamos conscientes. Capital del país, no es Arusa la capital es Dodoma, es la nueva capital del país. Antiguamente la capital era Zanzíbar, se me ha ido, Dar es Salaam. A día de hoy Dodoma es la capital, pero es verdad que a pesar de ser la capital es una ciudad muy pequeña, solo tiene 325.000 habitantes comparados con los habitantes que tiene Dar es Salaam, luego lo veréis, es realmente una gran diferencia. Y aunque se intentó desplazar la capital al centro del país simplemente por geografía, sigue siendo el centro administrativo más importante, sigue siendo Dar es Salaam, donde tenemos la gran mayoría de edificios gubernamentales. Esto desde 1907, que es cuando se formó por esta, digamos, colonia alemana, y fue cuando ya en el 64, después de la independencia, fue cuando se convirtió como ese centro administrativo, ¿no? No quiero tampoco hablar mucho más de Dodoma porque realmente no tiene más importancia. Sí que hay algunas zonas de visitas, etcétera, que podemos realizar dentro de la ciudad, pero generalmente no es lo habitual, ¿no? Entonces, saltamos ya a lo que es la parte de Arusa, sí que es importante, como os decía, como nexo de unión. Tenemos esta montaña donde vamos a tener
de fondo, ¿no? Desde las vistas de Arusa. No es el Serengeti, es importante que no nos confundamos con la montaña del Serengeti. Entonces, perdón, Serengeti, Kilimanjaro, no es el monte de Kilimanjaro, disculpad. Entonces, va a ser muy importante, como os decía, porque desde ahí vamos a partir todos los itinerarios que van a salir al resto de las zonas. Seguimos en la parte del Valle del Rif, que viene bajando incluso desde la zona de Kenia. Entonces, tenemos el Parque Nacional de Arusa muy cercano. Es otra de estas zonas importantes para el avistamiento de aves, como os mencionaba, pero además vamos a tener ya un punto clave del cuándo o dónde deberíamos recomendar a un pasajero en su itinerario visitar dentro del país. Pues siempre digo que para hacer un safari bien y que sea acorde al pasajero, debemos saber qué es lo que el pasajero quiere ver. Si el pasajero quiere ver leopardos, Arusa. Si quiere ver elefantes, por ejemplo, Amboseli, ¿no? Sería una zona muy importante. Entonces aquí os voy dando esos detalles un poco importantes del cómo de poder definir qué es lo que el pasajero debe ver. En este caso, elefantes son muy, muy raros en la zona de Arusa y leones no hay. Entonces, no deberíamos recomendar Arusa, el Parque Nacional de Arusa, para un pasajero que quisiera ver leones, por ejemplo, ¿no? Deberíamos recomendarle la zona de Serengeti más. Y bueno, aquí os pongo algunos detalles de algunas visitas que podemos realizar dentro de la ciudad de Arusa también para que bueno, seáis conscientes de qué es lo que nos podemos encontrar, ¿no? Sobre todo en el Parque Nacional de Arusa es importante mucho los macacos, sobre todo estos macacos azules. Entonces aquí os pongo una imagen de todo lo que es el Parque Nacional de Arusa, sobre todo con esta zona que veis aquí, que es esta zona más verde, más de mayor vegetación, ¿no? Donde además estos circulitos que tenéis aquí son algunos de los poblados. Entonces veis que todo lo que es el Parque Nacional se encuentran determinadas poblaciones dentro del parque y además tenemos varios lagos también. Entre ellos, por ejemplo, el lago Momella, ya veis también que para esos pasajeros que quieran tener esa imagen icónica, ¿no?, de los flamencos, pues el lago Momella, por ejemplo, sería una de esas zonas importantes para poder incorporar dentro de la visita al Parque Nacional de Arusa. No me quiero extender mucho en cada una de las zonas porque hay bastantes zonas. Voy a ir hablando un poquito más rápido de ellas. Llegaríamos, me voy bastante porque estoy hablando de las ciudades, Dodoma, Arusa, Dar es Salaam, ya no tanto de los parques, pero sí, obviamente, hablando de Arusa, tenía que hablar del parque. Entonces, continuamos hacia la zona de Dar es Salaam. Como os decía, es la ciudad más grande del país, son 4 millones de habitantes. Ya veis la gran diferencia, Dodoma es la capital y solo tiene 300.000. Dar es Salaam es la antigua capital y mantiene 4 millones de habitantes. Hasta el 96 que fue capital. Entonces, aquí vamos a tener ya esos toques que os mencionaba, árabes, con esas mezclas, ¿no?, de la parte musulmana con la antigua historia colonial británica o germana. No nos olvidemos, océano Índico, esto hace que las zonas de costa sean muy buenas. Y es importante Dar es Salaam en cuanto a transportes, este detalle que os marco aquí, porque tenemos 4 ferries al día que son los que nos van a hacer las conexiones con Zanzíbar. Como decía, el pasajero, salvo que desee visitar Dar es Salaam o realmente os interese mucho esos vuelos tan económicos vía puntos árabes para salir por Dar es Salaam, yo iría preferentemente a Zanzíbar con los vuelos que tenemos al aeropuerto en Unguya. Luego, bueno, tenemos estos 4 ferries al día de unas 2 horas aproximadamente de duración. Y las visitas de la ciudad, pues de nuevo os dejo algunas de las cosas que podemos visitar aquí, remarcar sobre todo ese desove de las tortugas Hacksbill, que siempre es algo exclusivo para los pasajeros que viajan a las zonas donde tenemos estos desoves de tortugas. Es interesante siempre para los pasajeros, que en España no disponemos de esto. Y también sería muy importante, sobre todo, la marina de Dar es Salaam, que se forma con 7 islotes, sobre todo importante porque dentro de la zona de Dar es Salaam tenemos una reserva marina, es la reserva marina de Dar es Salaam, donde se incluyen muchas reservas marinas. Entonces, para ese tipo de pasajeros o para esa tipología de itinerarios que os estén solicitando, el área de Dar es Salaam sí sería el área más recomendada. Yo aquí os pongo además una página oficial del gobierno. Es verdad que el gobierno de Tanzania tiene diferentes páginas para el turismo, donde os van a dar bastante información sobre algunos de esos detalles o tipologías de zonas que encontramos, ¿no? Entonces, cualquiera que quisiera ampliar la información de todas estas reservas, yo os recomiendo que visitéis esta Marine Parks del gobierno de Tanzania. Entonces, obviamente, para hacer buceo, para hacer el snorkel, para poder disfrutar de sobre las tortugas, tenemos una gran zona alrededor de Dar es Salaam. Y no nos olvidemos de ese detalle de los 4 ferries al día, con esas 2 horas aproximadamente de traslado desde
Dar es Salaam a Zanzíbar. Es importante que, luego lo veréis en los traslados, podemos llegar a Zanzíbar también vía avión, pero no todas las islas del archipiélago de Zanzíbar se pueden encontrar vía avión y tenemos incluso que utilizar esos ferries. Y ya saltamos a lo que son los parques nacionales. Aquí hablamos del Parque Nacional de Serengeti, el más importante, obviamente también con ese globo, súper importante, ¿no? Recordemos siempre que los servicios de globo, tanto en Kenia como en Zanzíbar, son realmente muy caros los precios. Es importante ser conscientes de estos costes elevados para ese tipo de pasajeros que muchas veces preguntan, les gusta mucho, pero luego ven el precio y se asustan, ¿no? Se sorprenden. Entonces, es importante no perder una venta porque le hayamos ofrecido algo que no supieran o no fueran conscientes del alto precio que tenía. Entonces, Serengeti, os lo pongo aquí en grande, es el segundo parque más grande de Tanzania, el primero es Ruaja, como os había mencionado. Es esa prolongación natural desde el Masai Mara, prácticamente el Masai Mara continúa hacia toda la zona de Serengeti. La frontera, cuando estamos visitando la zona de Masai Mara, es muy fácil estar ya en la frontera de Tanzania, o sea, prácticamente tiramos una piedra, como digo yo, y ya cruzamos la frontera. No tanto cuando visitamos el área de Serengeti, ¿no? Entonces, esto he querido detallároslo de manera un poquito más clara para que entendáis que el sur o el centro, es decir, lo que sería el Valle de Seronera, es la zona más habitual, la zona en la que solemos realizar los safaris. La zona del norte, que estaría más con la frontera, con esa frontera de Kenia, sería esa sección que se visita menos dentro de Serengeti. Como os digo, en la parte de Kenia sí nos acercamos muchísimo a la zona de la frontera, en la zona de Serengeti no subimos tanto a la zona de la frontera con Kenia. Entonces, tenemos varios detalles, os hacía esas preguntas que he ido escribiendo antes de iniciar la presentación, que tenéis en la sección de preguntas que podéis ver. Tenemos ¿cuál sería el lugar más caro o donde tenemos un alto precio de los alojamientos para hacer los safaris? Serengeti. Tiene un alto precio por noche de alojamiento y esto hace que esos safaris en Tanzania sean tan caros comparados con los safaris que tenemos en Kenia, ¿no? Y obviamente en cuanto a fauna, es muy importante el Serengeti porque es esas migraciones anuales que tenemos hacia y desde Masai Mara, van a partir en gran mayoría desde la zona del Serengeti. Entonces vamos a tener esas fechas que nos van a determinar cuándo el pasajero debería o no incluir de manera obligatoria las zonas del Serengeti, o esa pregunta que siempre hacéis es ¿cuándo es el mejor momento para visitar la gran migración? Pues bueno, ya que os pongo esta imagen, que creo que va a ser de bastante ayuda para saber cuándo deberíamos visitarlo. Entonces aquí veis que tenemos estas fechas aproximadas de cómo se van a mover esas grandes manadas de ñus y de cebras que van a ir girando en torno al Serengeti, llegando hasta la reserva de Masai Mara en Kenia. Esto es verdad que no lo tenéis que coger como obligatorio, o sea, la naturaleza es impredecible y más a día de hoy con los cambios climáticos. Como explicaba cuando hablábamos de Kenia, el último año yo ya me encontré que en la época de mayo ya estaba empezando a llegar muchísima población de animales a la zona de Masai Mara, cuando teóricamente lo habitual es julio, agosto, ¿no? Entonces veis que esto hace que la climatología vaya siempre. Se me va un poco a voz, Blanca. No sé, es que se me oye bajo o es que se me va a mí un poco a veces la voz también, ¿no? Del hablar. Bueno, no sé si me oís mejor ahora. Si no, me lo decís, por favor. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, podéis abrir el micrófono en cualquier momento. No tengáis no tengáis problema ninguno en abrir el micrófono y interrumpirme para hacer cualquier consulta. Gracias, Blanca. Bueno, entonces, esta zona, como os digo, es importante que sepáis que va a ir cambiando en cuanto a la climatología y que el pasajero, esto no es una efectividad 100%, ¿no? El pasajero debe ser consciente de que los animales no están esperándonos. Y entonces, por supuesto, la zona de Serengeti va a ser esa zona que idílica tenemos de las llanuras de África, ¿no? Con todas estas grandes familias de animales que se encuentran dentro del Serengeti. Entonces, siempre por esto es uno de los grandes motivos de los que el Serengeti es tan importante, ¿no? Continuaríamos a la zona del cráter de Gorongoro, el área de conservación de Gorongoro. Sobre todo esta imagen, os aseguro que es muy difícil encontrar una imagen que os detallara ese mensaje que os quería trasladar. Es una zona única en el mundo, entonces el pasajero siempre le va a dar mucho valor al área de Gorongoro, donde veis tenemos esta zona del cráter totalmente definido, con toda esa gran llanura que se incluye dentro del cráter y con los dos lagos que tenemos dentro del cráter de Gorongoro. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque esos lagos van a hacer que nos permitan, digamos, disfrutar de una población, una fauna que casi no va a salir de la zona del cráter de Gorongoro, ¿no?
son 20 kilómetros de ancho, veis que son 600 metros de profundidad, a pesar de que haya una profundidad, los animales pueden entrar y salir, no os preocupéis, esto no son paredes verticales. Entonces, si estos lagos bajaran en cantidad de agua, sí que es verdad que los animales pues, podrían buscar otras zonas, pero en la zona del cráter de Gorongoro va a hacer que la fauna sea bastante estable, ¿no? Entonces, detalles importantes, vamos a encontrar muchísimos animales salvajes, esos rinocerontes, elefantes, leones, etcétera. Vamos a encontrar muchas familias de animales, pero sobre todo es muy importante para lo que es el rinoceronte negro. El pasajero que desee ver el rinoceronte negro deberíamos sin duda recomendarle la zona del cráter de Gorongoro, ¿no? Y bueno, a nivel histórico, simplemente un detalle curioso para los que nos parezca más interesante sería este detalle, ¿no? De que el cráter de Gorongoro posee algunas de las huellas más antiguas del ser humano, de los primeros homínidos, con 3,6 millones de antigüedad, ¿no? Entonces ya veis la gran importancia para estas antiguas poblaciones de los primeros homínidos que habitaban, ¿no? Lo que era la Tierra. Y luego también es importante que en las zonas superiores del cráter de Gorongoro nos vamos a encontrar también algunos poblados de tribus masái que nos van a también dar esa posibilidad de hacer pues esas visitas a poblados, ¿no? Que tradicionalmente pues también muchas veces los pasajeros quieren hacer. Luego os enseñaré otro detalle, que es el que siempre incorporamos al inicio de los itinerarios, pero sobre todo centrándome en esta parte de Gorongoro, es importante esos poblados que tenemos en la parte superior. Y aquí tenemos ese detalle de ese mapa, donde tenemos todo lo que es el cráter Gorongoro, con esa zona que se centra, de manera que los animales se van a quedar siempre dentro, de manera habitual, dentro de lo que es el cráter. Y no olvidemos ese detalle de ese rinoceronte negro que os mencionaba, ¿no? Siempre también las grandes diferencias del rinoceronte blanco o el rinoceronte negro siempre sería lo más fácil mirar del morro, ¿no? Ese rinoceronte blanco siempre tiene el morro como más cuadrado y el rinoceronte negro lo tiene como más en pico, además del color, obviamente, y del tamaño que tiene. Y ese detalle que os decía de esas villas masái que podemos tener en las zonas superiores del cráter. Continuamos, en este caso, al Parque Nacional de Kilimanjaro. Sobre todo el Parque Nacional de Kilimanjaro no es tan habitual o no es tan importante como parque nacional, debido sobre todo a la dificultad para el avistamiento de los animales dentro de un parque con tanta vegetación. ¿Y por qué? Porque a partir de los 2.700 metros hasta los 4.000 es lo que, digamos, consideraríamos como el parque útil. Porque a partir de la altura de 4.000 metros es un desierto alpino, entonces ahí no vamos a encontrar nada, y por debajo de 2.700 metros tampoco, ¿no? Entonces, sobre todo es bueno que estos 2.700 metros nos van a encontrar estos elefantes, leopardos, etcétera, pero como os digo, es difícil el avistamiento de animales en la zona del Parque Nacional de Kilimanjaro debido a la gran vegetación que tiene. Para los que conozcáis Kenia, por ejemplo, las zonas de Aberdares o Mount Kenia complican mucho el avistamiento. Es verdad que hay determinadas especies que viven más allí, como este wild boar que tenemos en la zona de Mount Kenia, este jabalí enorme, pero obviamente dificulta mucho la gran vegetación, que eso es otro de los puntos importantes que tenemos en Serengeti, ¿no? La falta de vegetación permite el avistamiento a muchísimos kilómetros de todas esas manadas. Entonces, obviamente, Kilimanjaro es ese macizo volcánico, la montaña más alta, ¿no? Del continente africano, aunque no solo el Kilimanjaro, sino que tenemos otros 3 picos principales. Y luego, obviamente, que siempre se van a encontrar cubiertos de nieve en la parte superior. Es esta imagen que tenemos que siempre se toma desde la parte de Amboseli, no tanto desde la parte de Tanzania, donde tenemos esa imagen de las montañas idílicas, ¿no? Entonces, es importante, como os digo, ese bosque de montaña donde vamos a tener muchísimos mamíferos, muchos en peligro de extinción, pero sobre todo que son muy difíciles de avistar, ¿no? Aquí os pongo algunos en cuanto a los primates, donde tenemos estos mono azul, por ejemplo, o este mono colubus, que son realmente especiales y que lo podemos encontrar en el Parque Nacional de Kilimanjaro. Además, el Parque Nacional ha salido justamente una nota curiosa esta semana, y ha habido una niña, creo que es una niña india, con 9 años, que ha sido la primera niña de 9 años que ha ascendido al monte Kilimanjaro, con lo que esto os lo digo, ¿por qué? Porque el trekking o la ascensión al monte Kilimanjaro es algo también para este tipo de pasajeros que puede ser importante, ese pasajero que le guste mucho lo que es la escalada o el montañismo, pero no hablamos de una ascensión o un trekking, bueno, os lo ponía aquí en los comentarios, os lo he dicho antes, no es para los más profesionales, no hablamos de ese tipo de montañas, es decir, hasta gente novel en lo que es la escalada o la ascensión podrían realizarlo. Sí que recomendamos mínimo esos 5 días
para poder hacer la ascensión, para la aclimatación a la altura, etcétera, aunque hace cosa de un par de semanas un pakistaní subió en el mismo día, es decir, consiguió hacer la subida en el mismo día. Entonces, esto os va a abrir siempre un poco la puerta a ese tipo de grupos o ese tipo de pasajeros que quieran hacer este tipo de actividades. Aquí os pongo esta imagen también de una de los postes en el Parque Nacional para que veáis incluso la duración de horas en los ascensos a cada una de las zonas que hay, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de pasajeros siempre vais a tener un gran aliado en lo que es el Parque Nacional de Kilimanjaro y el ascenso a la montaña. Pero siempre itinerarios más largos, obviamente, ¿no? Para dejar ese tiempo de aclimatación y evitar ese mal de altura. Llegamos al Parque Nacional de Tarangire, un parque especial, un parque realmente importante, es el sexto más grande de Tanzania, tiene este río de Tarangire y sobre todo es importante porque en las épocas secas dentro de Tanzania va a ser una zona muy buena para incorporar a un safari, porque en el punto sobre todo donde tenemos mayor agua, mayor cantidad de agua del río, va a ser la única fuente de agua para los animales en la estación seca, entonces muchos animales desde la zona del lago Manyara se van a llegar a la zona del río Tarangire. Entonces esto sería esa zona que os decía antes, ¿no? ¿Dónde debemos viajar a Tanzania o qué partes debemos hacer según las épocas del año, según los animales que quieran el pasajero viajar? Aquí vais teniendo ya algunos de estos detalles de cómo definir mejor el itinerario para el pasajero. Además, tiene un detalle curioso comparado con Serengeti o Ngorongoro o la zona de Arusa, donde vamos a tener un gran paisaje montañoso, ¿no? Entonces, esto hace que también vayamos a tener esa diferencia en cuanto a la orografía que nos va a permitir tener safaris diferentes dentro de un mismo país. Y sobre todo, y también importante, ¿dónde visitamos elefantes en Tanzania? Tarangire. Si tenemos que hablar de alguna zona para visitarlo, sería la zona de Tarangire. Entonces tendríamos Amboseli, por ejemplo, en Kenia y Tarangire en la zona de Tanzania. Y como os pongo, sobre todo en esta época de la estación seca, abundan mucho los elefantes en la zona de Tanzania. Ya sabéis que los elefantes conocen las rutas y dónde encontrar el agua después de muchísimos años. Tienen todo esto grabado en la memoria de generación tras generación. Y también, de nuevo, para el avistamiento de aves, Tarangire sería un lugar ideal para ese tipo de grupos o pasajeros. Tenemos casi 550 variedades de aves en la zona de Tarangire. Continuamos a otra zona muy importante también, es el lago Manyara. En la zona del lago Manyara, como veis, recordemos, estamos en la zona de alrededores de Arusa siempre, Tarangire, Arusa, Kilimanjaro, ahora veremos también la zona de Yasi, son zonas muy cercanas a Arusa, por eso vamos a utilizar siempre Arusa como punto de partida o de fin. Luego, obviamente, en las zonas de Tarangire o Manyara, etcétera, vamos a poder dormir, pero habitualmente vamos a utilizar las entradas y salidas vía Arusa. La zona del lago Manyara, que se encuentra en el área de Arusa, es mucho más cercano de Arusa. Es importante sobre todo porque es un lago muy, muy grande. Tenemos unos 330 kilómetros lo que es el Parque Nacional de Arusa, pero el lago tiene cerca de, creo que eran 200 kilómetros cuadrados aproximadamente, si no recuerdo mal. Tenemos Arusa, vamos a incorporar lago Manyara de manera habitual a los itinerarios que van de camino hacia el Ngorongoro o Serengeti, de modo que no vamos directamente al Serengeti desde Arusa, o no lo recomendamos, ni mucho menos, porque es una larga distancia, entonces lo suyo es, bueno, hacer como una parada previa a Arusa, donde al menos ya nos quitamos unas horas de traslado y le ofrecemos la oportunidad también de hacer un safari diferente, ¿no? En la zona del lago, como podría ser, por ejemplo, la zona del lago Nakuru o el avistamiento de hipopótamos, etcétera, en Naivasha, en Kenia. Y luego tiene también un detalle curioso, y es que es donde vamos a encontrar, para los que no lo conocierais, esos leones trepadores de árboles. Es decir, sabéis que los leones de manera general no trepan a los árboles, es muy, muy raro, pero sí es verdad que hay unas familias de leones en la zona del lago Manyara que sí, digamos que han tenido esa habilidad del trepar a los árboles. Entonces, bueno, sería algo curioso de que se puede encontrar el pasajero en Manyara, además también de unos elefantes un poco diferentes, ¿no? Que son los elefantes de Manyara, que tienen unos colmillos mucho más grandes. Y también, para este tipo de pasajeros que le parezca más interesante, pues bueno, es el lugar de mayor concentración de babuinos en todo el mundo, lo que tenemos en Lago Manyara. Continuando con otro lago, vamos a hablar de 3 lagos diferentes, Manyara, Victoria, aunque Victoria tampoco voy a extenderme mucho. Victoria, sobre todo, tenemos que hablar en cuanto a lo que sería el lago de agua dulce más grande del planeta y sobre todo para la posibilidad de esos pasajeros que van a querer hacer esos paseos en barca, etcétera, por el lago Victoria.
Para las combinaciones del lago Victoria es verdad que muchas veces lo solemos conectar para los pasajeros que están viniendo o yendo hacia Kenia por la zona de la frontera con Isebania. Entonces esto hace que el lago Victoria recomendemos sobre todo hacerlo desde Kisumu en Kenia, puesto que los alojamientos son mucho más económicos, ¿no? Pero bueno, por supuesto el pasajero que quiera vamos a poder hospedarlo en los alrededores del lago Victoria, pero siempre con unos costes más elevados, ¿no? Y el lago Victoria, además de ser el lago de agua dulce más grande del mundo, es además el origen del río Nilo, ¿no? El famoso río Nilo. Muy importante en cuanto a la pesca, los poblados de pescadores que tenemos en los alrededores del lago Victoria, porque el lago Victoria es el mayor productor de pescado de toda la zona de África, de pescado de agua dulce, quiero decir, y entonces obviamente esto es muy importante para toda la economía local, ¿no? Tanto de Tanzania como del resto de países. No olvidéis que el lago Victoria no solo está en Tanzania. Y llegaríamos a otro lago muy importante también, que sería el lago Eyasi. No es muy habitual incluirlo dentro de los itinerarios, pero os lo quería incluir en la presentación porque es recomendable, porque nos vamos a encontrar algo, que es lo que os pongo aquí el último detalle al final, que es el lugar de las visitas, donde visitar las tribus de bosquimanos, ¿no? Entonces esto le puede dar un toque especial o un toque diferente a los pasajeros porque es el pueblo más antiguo del mundo, vivo a día de hoy, ¿no? Los bosquimanos. Entonces esto puede ser una manera de interactuar que puede ser interesante para los pasajeros. En cuanto al lago propiamente dicho, como os digo, es un lago estacional, va a ir cambiando mucho, sobre todo durante las épocas de las estaciones secas y las estaciones lluviosas. Es verdad que en la época seca, de nuevo, es un lugar importante para el avistamiento de animales porque los animales se van a concentrar más en esas pequeñas zonas donde quedan los remanentes de agua y esto nos va a facilitar más la observación. Entonces, en las épocas secas, como veis, esos animales van a hacer que el safari sea muy fácil, ¿no? Vamos a tener muy claro dónde debemos dirigirnos con el vehículo para poder ver los animales. Y además, para los pasajeros, de nuevo, como sucedía en esa zona de Arusha, va a ser importante para los que quieran ver esa imagen de los flamencos en el lago, ¿no? No solo los flamencos, sino muchos otros tipos de aves, pero siempre tenemos esa imagen importante de los flamencos, ¿no? Con ese color rosa en los lagos. Y también, además, importante la pesquería, las pesquerías, pues bueno, si los pasajeros tienen interés en hacer visitas a poblados locales, pues vamos a tener también la oportunidad de hacerlos en el área del lago Eyasi. Entonces, como habéis visto, hemos hablado de esas tres ciudades principales, Dodoma, Dar es Salaam y Arusha, de todos estos parques nacionales, Serengeti, el área de conservación de Ngorongoro, Arusha, Manyara, Eyasi, Tarangire. Entonces, ¿cuáles son las rutas más comunes? Pues es importante esta imagen también que os pongo aquí porque esto es Serengeti. Entonces, imaginaros siempre ese detalle que vamos a tener que tener en cuenta cuando hablemos de los traslados y los desplazamientos dentro del país, ¿no? Muchas horas de coche de una zona a la otra, por carreteras que obviamente no son bien asfaltadas. Sí que es verdad que tenemos algunas carreteras principales que nos ayudan mucho para los desplazamientos, pero no es tan habitual en estos países africanos, sobre todo en Kenia, en Tanzania, ya sabéis. Entonces, esas rutas más comunes, os quiero mostrar dos de las rutas más comunes y sobre todo, ¿por qué? Porque esto no es algo que habitualmente se ofreciera. Nosotros empezamos a incorporarlo este año, donde estamos haciendo rutas más económicas. ¿Y cuál es el motivo por el que la ruta es más económica? Pura y llanamente porque no tiene Serengeti, tal cual. Como os he dicho al principio, las noches en Serengeti son muy caras. Esos costes por noche hacen que tengamos un itinerario que fácilmente pueda bajar $500. El mismo itinerario de la misma duración, de tener un programa de 4 o 5 noches con Serengeti o sin Serengeti. Entonces, no tenemos que descartar Tanzania como destino por el alto valor, el alto precio de los servicios, sino adaptar igual Tanzania a lo que realmente el pasajero se puede permitir. Esto, como os digo, no era muy habitual, no había prácticamente nadie ofreciendo este tipo de itinerarios. Nosotros hemos querido incorporar dos rutas. Son itinerarios más cortitos, por eso le hemos llamado Express y Short, donde, como veis, lo que hacen es llegadas siempre, entradas y salidas internacionales. Obviamente se puede modificar si luego van a continuar a Zanzíbar. Llegadas a Kilimanjaro, continuamos a Garen Anyuki, y esto es ese detalle que os decía antes que os quería explicar cuando hablaba de los poblados. En todos los programas vamos a poner el primer día de llegada una experiencia en un hotel que se llama Osiri Gilai, que es donde vamos a ofrecerles una experiencia de Mansai. Son habitaciones tipo cabañas Masai,
en la zona del área de Garen-Anjuki, que lo tenemos un poquito, a un par de horas de la zona de Arusa, y ya posteriormente, después de esta primera noche de bienvenida, experiencia, introducción al país, ya vamos a continuar con lo que es el resto de itinerarios. Esto es común a todas las rutas. Entonces luego, bueno, continuamos y este itinerario cortito incorporaríamos solo lo que es Arusa, Tarangire y Mandjara y regresaríamos. Como veis, es un itinerario muy cortito, pero no incluye Serengeti. Tenemos luego una opción un poquito más larga que lo que vamos a hacer es dar un poco más de tiempo para los safaris. Como veis, aquí tenemos un día de Arusa, un día de Tarangire, lago Mandjara y ya regresamos. Aquí lo que hacemos es ampliar un día más para poder ver de manera más amplia la parte de Mandjara. Y después de Mandjara ya continuamos por la tarde a Arusa para el día siguiente tomar el vuelo. También de manera general, como veis, debido a los problemas aéreos que se suelen sufrir, siempre vamos a incorporar una noche en Arusa al final para que luego el pasajero al día siguiente ya tome su vuelo de salida desde el aeropuerto de Kilimanjaro. Y ya luego, pasando estos dos itinerarios, como os digo, alternativos, diferentes, más económicos, sin Serengeti y Ngorongoro, continuamos ya al resto de itinerarios que sí, de manera general, incluimos con Serengeti y Ngorongoro, ¿no? Entonces, como veis, continuamos, hacemos las mismas entradas, esa misma experiencia de bienvenida, continuamos luego hacia la zona de Serengeti, Parque Nacional de Serengeti todo el día completo. Recordemos que desde la zona de Arusa a Serengeti hay un buen trozo, pero este itinerario no incorporamos el lago Mandjara por el camino porque es más corto, nos centramos sobre todo en Serengeti y Ngorongoro exclusivamente. Y luego ya continuamos después de Serengeti, salimos de Serengeti, visitamos Ngorongoro y continuamos Arusa. Esto es la manera más corta, creo, de poder visitar Serengeti y Ngorongoro. Sería ese itinerario para esos pasajeros que quieran combinar Tanzania con Kenia sin hacerlo por carretera, obviamente. Si lo hicieran por carretera cambiaría mucho la ruta. Posteriormente a este itinerario tendríamos ya algo más cómodo o más habitual. Como veis, incluimos Lago Mandjara antes de Serengeti y ya después de Serengeti hacemos esa parada en Ngorongoro y continuamos hasta Arusa. Pero como veis no vamos directamente desde o hasta el Serengeti debido a la gran distancia que hay, ¿no? Hacemos como un par de paraditas intermedias. Aquí la diferencia simplemente es que hemos añadido esa parte del lago Mandjara para poder hacer el safari en el lago Mandjara. Continuamos a un programa un poquito más largo, aquí ya hablamos de 6 noches, tendríamos 4 noches, aventura del Serengeti, solo Serengeti y Ngorongoro, 5 noches lo que sería ese Tanzania esencial, el programa base, y 6 noches lo que sería el Descubriendo Tanzania, donde como veis lo que estamos haciendo es añadir ya más tiempo de safari, un día completo en Lago Mandjara, un día completo en Serengeti, de manera que lo que hacemos es ampliar esos tiempos de safari para que se haga. Como veis, lo que hacen los safaris en Tanzania es ir creciendo según cuántas horas o cuántos días de safari vamos a hacer. No estamos de momento añadiendo zonas nuevas, nos centramos en estas 5 zonas que son las más típicas, ¿no? Y luego ya sí, finalmente un programa de 7 noches, lo mejor de Tanzania, donde ya incorporamos esta zona del Parque Nacional de Tarangire. Después del Parque Nacional de Arusa y el Parque Nacional de Tarangire, bueno, añadimos también el Parque Nacional de Arusa, ya continuamos a hacer el resto del itinerario que habéis visto antes, ¿no? Entonces, como veis, tenemos un programa más corto, donde añadimos los safaris, haciendo un safari en una zona de mediodía y continuamos hasta la siguiente zona, y ya luego añadimos las partes de Serengeti y Ngorongoro. Esto es lo más general, es una manera muy habitual de visitar Tanzania. Por supuesto, hay rutas que podemos hacerlo al revés, podemos empezar por una zona y acabar por la otra, pero bueno, sea en el sentido que sea, de manera general suele ser como se puede combinar más fácilmente las zonas de Tanzania. Entonces, ¿qué otras actividades podemos completar este tipo de itinerarios? Tampoco me quiero centrar en muchas más, solo ese detalle que os mencionaba de Garen-Anjuki, con esa experiencia Masai que tenemos muy cerquita de Arusa y la oportunidad de poder visitar Serengeti con el globo, ¿no? Entonces, esa experiencia Masai, aquí os pongo algunas imágenes, estos son imágenes del propio hotel de Osiligi. Estos son actividades que el pasajero va a poder realizar dentro de esa experiencia Masai. Entonces, veis que esto sería el alojamiento, son casas Masai. No os preocupéis porque a pesar de que lo veáis así, a ver, está muy bien, están bien acabados con sus detalles y su decoración. El pasajero posteriormente en la parte de detrás tiene una ducha, con su alcachofa totalmente correcta, es decir, no os asustéis, no tengáis problema. Incluso en las partes del techo de la cabaña, que como veis son techos de la cabaña, son techos Masai, tienen incluso una placa solar bien cubierta para que no, o sea, bien cubierta lo que es el depósito para su agua caliente, etcétera. Entonces vamos a tener también la disponibilidad de agua caliente en la cabaña.
cabaña y todo. O sea que no por el ser una cabaña o una tienda, una casa Masái, el pasajero va a tener una falta de servicios. Y obviamente esto lo que va a hacer al pasajero, yo os recomiendo que reviséis la información en TripAdvisor, veréis que todo el mundo que llega a Os Illegilai acaba contentísimo y de ahí que quisiéramos incluirlo como la primera experiencia cuando entran en Tanzania. Entonces os pongo la distancia para que veáis tanto desde el aeropuerto de Arusha como el aeropuerto de Kilimanjaro, bien sea para que el pasajero saliera y quisiera añadir Karen Anyuki otra noche o cualquier cosa, o para que veáis un poco la ubicación de ambos, ¿no? Y esa otra alternativa, simplemente recordarla, mencionarla, ¿no? Que tenemos que es que hacer los safaris en Serengeti en globo, pues siempre va a ser algo diferente, algo especial, ¿no? ¿Cuál sería la otra actividad muy habitual que podemos incorporar a cualquier safari en Tanzania? Los walking safaris. Sobre todo, en este caso, me centraría más en la recomendación de hacer los walking safaris en el área de Arusha, en el Parque Nacional de Arusha, porque tenemos un área que se le llama como el Little Serengeti, donde vamos a poder hacer es una zona muy similar al área de Serengeti, entonces, bueno, es el área donde recomendaría yo personalmente hacer esos walking safaris. Por supuesto, podemos hacer walking safaris en otras áreas de Tanzania, pero yo, si quisiéramos incorporar esta actividad, me centraría más en el área de Arusha. Y aquí os detallo estas distancias para que más o menos os hagáis una idea de si el pasajero en cualquier itinerario que no incluya el Parque Nacional de Arusha quiere hacer ese walking safari, pues como veis es muy sencillo. Podemos ponerle la actividad previa a su vuelo de salida incluso, ¿no? Salir bien por la mañana, hacer el walking safari y regresar y luego tomar un vuelo muy tarde por la noche, por ejemplo, ¿no? Son actividades que podéis hacer complementarias, bien sea dentro de un itinerario o añadiendo alguna noche o algún día más al programa general. ¿Y cómo combinamos Tanzania con otros países? Pues bueno, lo combinamos, en este caso me centro con el área de Kenia y sobre todo, como veis, esta imagen es clave por esta parte que os decía de Kisumu para esa combinación con el lago Victoria. Entonces, recordatorio, a título recordatorio simplemente, esas aerolíneas nacionales que tenemos en Kenia y las internacionales para hacer las combinaciones de Kenia o Kenia y Tanzania. Y cuando hablamos sobre todo, obviamente si vamos a ir a Kenia, a Tanzania o a Kenia vía avión, vamos a hacer habitualmente la conexión de Arusha a Nairobi por avión, es lo más habitual. Pero si vamos a ir por carretera, lo normal va a ser o bien tomar esta carretera de Nairobi a Arusha, que como veis son unas 4 horas aproximadamente, es un trayecto bastante bueno, una carretera bastante buena. A pesar de la distancia, como veis, no es una duración muy larga. Recordemos, estamos en África. Y la otra alternativa, ya mucho más larga, sería desde Masai Mara o desde Serengeti continuar hacia la zona de Masai Mara, ¿no? Aquí sí, hacemos una ruta mucho más larga y cuando estamos llegando hacia la zona del Serengeti, obviamente todo esto de color verde es el Parque Nacional del Serengeti, ya estaríamos iniciando lo que es el safari para que el pasajero, esas últimas horas de llegar hasta, por ejemplo, aquí tomo como referencia un hotel habitual, el Serengeti Safari Lodge, el Serena, perdón, ya tendríamos todo este tiempo de safari que el pasajero podría ir disfrutando, ¿no? ¿Por qué? Porque es una distancia muy larga, ¿no? Desde que salimos desde el área de Masai Mara hasta que llegamos aquí son muchas horas. Y lo que hacemos es cruzarlo por lo que es la frontera con Isebania, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, ¿que un pasajero quiere combinar con el lago Victoria? Pues lo que haríamos sería desde Masai Mara subir un poco más hacia arriba, hacia la zona de Kisumu y luego desde el área de Kisumu bajar, por ejemplo, para ya continuar hacia la zona de Seronera, ¿no? Hacia la zona de Serengeti. Eso sería lo habitual, son las dos maneras más comunes de combinar Kenia con Tanzania, bien sea vía carretera o vía avión, como os decía, con un Nairobi-Arusha. Acabamos ya todas estas rutas, todas estas zonas, nos centramos en lo que es las playas de Tanzania. Como os mencionaba, tenemos playas en la costa propiamente dicha de Tanzania, como por ejemplo podría ser el área de Gamboni, muy cerquita de Dar es Salaam, nada, prácticamente media horita nada más de Dar es Salaam, o la playa de Pangani, donde tenemos el río Pangani también, que desemboca en el océano, pero aquí hablamos ya de 360 kilómetros más al norte de Dar es Salaam, ya es mucha más distancia, entonces está mucho más complicado, ¿no? para los pasajeros. Además, como os digo, tradicionalmente nos centramos en las áreas de Zanzíbar que son espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, para esos pasajeros que no quisieran ir a Zanzíbar o que quisieran hacer algo diferente, menos turístico, lógicamente, entonces en este caso, pues bueno, os pongo el detalle. Como veis, por carretera sería prácticamente imposible, son 7 horas, tendríamos que desde Dar es Salaam llegar por aquí, coger por toda la zona de la carretera de Makata para llegar luego hasta la zona
de Pangani, entonces sería mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces la recomendación, que al final en duración entre aeropuertos y tal es la misma, pero muchísimo más cómodo, sería tomar estas 4 horas aproximadamente que nos costaría pues tomar un vuelo desde Dar es Salaam, coger el vuelo hasta Tanga y luego desde Tanga bajar por carretera hacia la zona de Pangani. Como os digo, no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es quedarnos en las zonas de Zanzíbar. Y dentro de las zonas de Zanzíbar, siempre me gusta explicar primero un detalle, y es que Zanzíbar no es una isla, Zanzíbar es el archipiélago de Zanzíbar, dentro del que tenemos 3 islas principales, que son las islas de Mafia, Pemba y Unguja. Lo que habitualmente se llama Zanzíbar es la isla de Unguja. Entonces, empiezo primero por la isla de Mafia y sobre todo empiezo primero por esta para que recordemos un detalle muy importante. Aquí manda la cultura suajili. Así como os decía, Dar es Salaam, Zanzíbar son culturas musulmanas, en este caso la isla de Mafia es más predominante la parte suajili, ¿no? Con lo que tendríamos un toque más tanzano o más keniata que no tanto árabe, ¿no? Entonces va a ser estos detalles que os pongo aquí, muy importantes, sobre todo para el snorkel, el buceo ya más profesional, si se quiere incluso. Vamos a tener todas estas zonas de los arrecifes coralinos. Realmente los pasajeros van a poder disfrutar de su tiempo libre de lo que es la playa o esos buceos en la playa, ¿no? Y además, como os decía, en la zona de Dar es Salaam tenemos esa reserva marina, pues aquí en la isla de Mafia también tenemos un parque marino protegido desde el 95. Entonces, es importante para ese tipo de pasajeros. ¿Cómo llegamos a la isla de Mafia, que la tenemos más al sur, ¿no? Pues en este caso, a la isla de Mafia llegamos con avión, un avión muy cortito desde Dar es Salaam. Obviamente podemos llegar también desde otras zonas, pero en este caso estoy centrando en el área de la playa, podemos llegar desde Dar es Salaam. Entonces, aquí no podemos ir con el ferry, como sí podemos hacer, por ejemplo, en Pemba o en Unguja. Entonces, pasando de la isla de Mafia, curioso el nombre, por supuesto, estoy seguro que os ha parecido curioso, llegamos a la isla de Pemba. Aquí ya sí, cambiamos, ya estamos hablando de zonas más musulmanas, más árabes. Es muy importante, sobre todo porque es una de las zonas de mayor densidad de la población en Tanzania. Hemos hablado de Dar es Salaam con muchísima población, también de la zona de Unguja y, aunque no lo parezca, la isla de Pemba también tiene mucha densidad de población. Seguimos teniendo playas magníficas, playas vírgenes y en este caso va a ser diferente del resto de las islas porque es la isla verde, como se le llama, que digamos le llamaron Pemba a los árabes por ese detalle de la isla verde, entonces vamos a tener muchísima vegetación en la isla, ¿no? E incluso hace poco me preguntaban por un hotel espectacular en Pemba y yo recomendaba el Manta Resort. Es una habitación nada más, es verdad que la disponibilidad es complicado, pero es una habitación que se encuentra en medio del océano, pegado a la costa, lógicamente, pero en medio del océano, que el pasajero tiene su habitación debajo del agua, ¿no? Entonces imaginaros ese pasajero que quisiera reservar esta habitación, realmente es único. Aparte de esto, el Manta Resort es espectacular también, ¿no? O sea, no solo es esta habitación, el resort en sí es muy, muy, muy chulo. Entonces, ¿cómo llegamos a Pemba? Pues bueno, tenemos 2 opciones. En este caso, el ferry, que son aproximadamente unas 2 horas, con esa paradita que el ferry va a hacer desde Zanzíbar y luego continuamos desde Zanzíbar hasta Pemba, o bien sea tomando un avión, haciendo esta pequeña escala desde Dar es Salaam, en la isla de Zanzíbar, y luego saltando hasta el aeropuerto de Pemba, de Chake Chake. Esta sería la manera de poder combinar Pemba como destino de playa en Tanzania. Y luego llegamos a Zanzíbar, lo que sería la isla de Unguja. Os pongo sobre todo este detalle abajo que veis de Bawe Island y Pange Island. Esto no es Zanzíbar, pero quería que vierais un poco el área de las islas que tenemos en los alrededores de Zanzíbar, que no tanto Zanzíbar, porque Zanzíbar una vista aérea tampoco dice mucho, ¿no? Es una isla muy grande. Entonces, es sobre todo para que vierais el tipo de agua, las playas, las arenas, etcétera, que se pueden encontrar. Estas zonas de Bawe y Pange son unas islitas que tenemos en el noroeste, más oeste de la zona de Unguja. Entonces, es la isla más grande, son 1.600 kilómetros cuadrados, ya veis el tamaño, y os pongo 3 playas, 3 playas referencia de lo que se puede encontrar el pasajero en la zona de Unguja. Serían Nungwi, Kikenya y Mateangüe, ¿no? Separándose además 2 de ellas para que seáis conscientes de que si tenéis un pasajero de tipo lujo, deberíamos recomendar hoteles en el área de Kikenya, ¿no? O el pasajero que busque algo más económico o que busque esa interacción con la población local, pues yo recomendaría la zona de Mateangüe. Entonces, ¿cómo llegamos hasta Zanzíbar? Pues bueno, lo habéis visto un poco combinándolo con Pemba, en este caso viene a ser lo mismo, ¿no? Desde Dar es Salaam tenemos este ferry que llega hasta Zanzíbar,
con esas aproximadamente 2 horas. Y luego la otra alternativa que sería pues con ese avión con ese vuelo desde Dar es Salaam hasta Zanzíbar. Como os digo, no es lo único, tenemos muchas más opciones de llegar a Zanzíbar desde otros aeropuertos desde Arusa, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este caso seguimos dentro del área de playa y por eso os pongo esta ruta. Acabadas las playas, nos centramos en transportes. Los transportes en Kenia es bastante sencillo. ¿Y por qué? En Tanzania es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque en Kenia sí, el 90% de las veces se utilizan esas minivans 4x4. Recordad, minivans 4x4. Es importante cambiar ese concepto cultural que tenemos del 4x4, que siempre pensamos en ese gran todoterreno. Esto a veces da a muchos errores con los pasajeros cuando llegan allí y se encuentran en una minivan. Pero en Tanzania no, en Tanzania siempre vamos a utilizar los jeeps o esos Toyota Land Cruiser, habitualmente de fabricación militar, para que sean más robustos, donde eso sí es lo que hace también que los itinerarios en Tanzania se encarezcan, ¿no? Hablamos de este tipo de vehículos. Esta imagen también es muy clara, veis que tenemos estos 6 asientos con estas habitualmente neveras que tenemos en el medio y sobre todo aprovecho la imagen para que veáis este detalle que ahora os mencionaré, que es la parte de pasaje o de las maletas que tenemos detrás. Como veis, es una parte muy, muy estrechita. Las maletas habitualmente se suelen poner cruzadas, no se ponen ni siquiera de frente, ¿no? Bueno, también ese detalle de los techos abatibles, etcétera, que obviamente van a estar durante todo el safari abiertos, pero el pasajero no va a poder estar de pie cuando el vehículo se está desplazando. Y, por ejemplo, aquí os pongo una foto de los vehículos con su interior también ya un poquito más vacío y este mapa de organigrama de cómo se sientan los pasajeros, que habitualmente utilizamos 6 plazas, pero también puede ser posible que utilicemos una séptima, que lo que utilizaría sería el asiento del copiloto. Es verdad que en muchos de los coches a veces el asiento del copiloto, lo que es la parte del conductor, también es abatible, tiene un pequeño abatible para que el chofer guía pueda levantarse incluso para hacer el avistamiento de los animales, ¿no? Para que pueda tener esa visión que utiliza con los prismáticos, que sabéis que los prismáticos es una herramienta de trabajo muy importante para los guías en los safaris. Entonces, importante de estos vehículos, ¿cuál es? Obviamente, cuando hablamos de África, hablamos de Tanzania, de Kenia, las lluvias, las carreteras. Esto va a hacer, por ejemplo, esto es una de las carreteras de descenso, uno de los caminos de descenso al área del cráter de Gorongoro. Entonces, esto va a hacer que mi recomendación sea que siempre informéis muy bien, sobre todo a las personas de avanzada edad o personas que puedan tener problemas de espalda, porque son carreteras bastante malas en general, sobre todo en las épocas de lluvias empeoran mucho y esto hace que los pasajeros puedan tener bastante problemas de espalda. Son muchas horas en el coche, mucho tiempo con ese traqueteo, esos caminos, esas zanjas, baches, etcétera. Esto hace que al final del día el pasajero llegue bastante cansado, ¿no? Entonces, deberíamos siempre ir con cuidado si conocemos bien al pasajero de qué recomendarle, ¿no? O cuánta duración del itinerario debería tener para un pasajero que pudiera tener ese tipo de problemas. Cuanto menos informarle para evitaros luego cualquier reclamación posterior vosotros, ¿no? De que no me dijisteis que esto estaba así, etcétera, ¿no? En cuanto a la gastronomía, Tanzania tampoco tiene una gastronomía especial o realmente propia o diferente, algo que debamos remarcar. Este shemso que tenemos aquí, por ejemplo, sería como una especie de guisado o hervido, realmente es traducido, quiere decir eso, es hervido, ¿no? Entonces, Tanzania se ha visto influenciado mucho por todas esas colonias británicas, germánicas, por toda esa parte india o árabe. Entonces, hace que muchas de las comidas que vamos a encontrarnos sean adaptaciones de muchas de estos platos de otros países, ¿no? Este ugali, por ejemplo, con esta pasta o el yame chama, el yame choma, que sí que es propiamente lo que entendemos como la barbacoa, ¿no? Esto sobre todo muy, muy típico de los masáis. Los kebabs, por ejemplo, con ese toque diferente, es verdad, con ese toque tanzano, pero los kebabs también es algo muy habitual, sobre todo por esa zona más árabe, ¿no? Donde tenemos en la zona de Zanzíbar o en la zona de Dar es Salaam mucho lo que son los kebabs. Y obviamente las percas, en este caso las percas del Nilo, ¿no? Esa especie concreta que nos encontramos abundantemente en la zona del lago Victoria. Por supuesto, tenemos muchos más tipos de pescados, es una zona con costa, es una zona donde hay muchos lagos y muchos ríos, entonces esto hace que muchas veces a lo largo del itinerario en muchos hoteles podamos encontrarnos también pescado, ¿no? Pescado local, me refiero, sobre todo muchas veces pescado de agua dulce. Entonces, ya los últimos 4 detallitos, las costumbres, algunos protocolos, algunas cosas que debemos recordar, ¿no? de un país como Tanzania. Por supuesto, como sucede también en Kenia, la historia no está escrita, ¿no? En muchos de estos países
La tradición, la historia, el aprendizaje se ha hecho siempre con esas comunicaciones de padre a hijo, donde los más ancianos de la tribu iban transmitiendo toda esa historia. Y sobre todo, muy importante, el chamanismo en Tanzania sigue estando muy, muy presente. Os aseguro que prácticamente el 70 o el 80%, perdón, el 60 o el 70% de la población sigue utilizando el chamanismo. Hablamos de un país donde la relación médico población es muy, muy baja. Creo que estaba en torno a 0,03 médicos por cada 1000 habitantes. Entonces os podéis hacer cuenta de que la población local, cuando tiene algún problema de salud, no tiene opciones del acceso a la medicina de manera general, y entonces pues obviamente se han utilizado estas prácticas de chamanismo, que sabéis que muchas veces el chamanismo no es más que la utilización de los medios naturales, con sus toques místicos, por supuesto, siempre, pero el chamanismo no es más que la utilización de medios propios de la naturaleza, ¿no? Con muchas infusiones o utilizaciones de hierbas, principios activos de cualquier medicamento hoy en día, químico, que siempre tiene esos principios activos que suelen venir muchas veces de las propias plantas, ¿no? Otros dos detalles importantes: el comer con la mano derecha. Sabéis que esa cultura árabe, esto es algo muy habitual, y esas muestras de afecto que os mencionaba al principio, con la imposibilidad, de manera general casi, del tener camas dobles para parejas homosexuales, y sobre todo en las zonas de Dar es Salaam y Zanzíbar mucho más. Puede ser que en las zonas de Tanzania de manera general sí, pero sobre todo más en las zonas de Zanzíbar y Dar es Salaam, las muestras de afecto no está bien visto, es algo que los pasajeros se deben cortar y no deben realizar. Ya no hablo solo del darse un beso, etcétera, sino incluso el ir cogidos de la mano, etcétera. Es algo que no es muy, muy general o que no está demasiado bien visto, ¿no? Entonces esto siempre hay que ser conscientes de que nos encontramos con esa cultura detrás. En cuanto a los alojamientos, de nuevo contamos con esos hoteles más estándar en las zonas de ciudades y con esos lodge o tents, esos tent camps, ¿no?, que vamos a tener en las zonas de safaris. Entonces, cadenas hoteleras, por supuesto, sí, tenemos las típicas grandes cadenas conocidas, internacionales, pero que vamos a hablar sobre todo en las zonas de playa o en las zonas de las ciudades. Y luego, bueno, sí que tenemos esas grandes cadenas internacionales, africanas, de todos esos lodge o esos camps, como hablábamos, por ejemplo, esas cadenas de Seronera, ¿no? De Serena, perdón. Entonces, por ejemplo, el Serengeti, Maisha Serengeti Camp, es un camp estándar en categoría superior. Sí que recordemos también, nunca recomendemos las habitaciones, el alojamiento en base a las estrellas, siempre First, Superior, Deluxe, y en este caso en Tanzania nos centramos exclusivamente en categoría superior y Deluxe, no ofrecemos categoría First. Por ejemplo, en Serengeti tenemos Kisura Serengeti Luxury Camp. Tenemos, por supuesto, muchos más camps, alternativas mucho más lujosas. Ya dependerá de lo que el pasajero quiera, hablar de un deluxe estándar o quiera dar saltos a costes mucho mayores, ¿no? En Arusa, por ejemplo, tenemos Boulevard Inn de Montmerú. Perfecto, que antes os decía, la montaña que tenemos que se ve desde Arusa es Montmerú, no es Kilimanjaro, como os decía, pero no os he dicho el nombre, es Montmerú, ahora me he acordado. Esta zona del Sheraton, por ejemplo, es de Four Points en la ciudad de Arusa. Como veis, hablamos de esas cadenas internacionales. O Kibo Palace, por ejemplo, ¿no? Nos van a dar esos toques ya un poco de mayor nivel, debido a que nos encontramos en una ciudad importante. Pues bueno, la hotelería siempre va a ser más alta. Y luego, pues bueno, zonas donde vamos a trabajar categorías únicas, como en este lago Manyara, donde tenemos Safari Lake Manyara. Y sobre todo este detalle con otra imagen, quería alternar la imagen que os he enseñado antes cuando hablábamos de ese Osiligilai Masai Mara Lodge, donde tenemos esa experiencia Masai, que como veis, a pesar de ser una casa Masai o una habitación Masai, es totalmente correcto, os aseguro que están muy bien, incluso la decoración, los detalles y cómo lo han combinado los Masai. Me he encontrado algunos tents que están peores que esto, os lo puedo asegurar. Y cuando llegamos a la playa, pues simplemente enseñaros algunos, ¿no? Vamos a tener muchas alternativas en cuanto a la playa. Nosotros trabajamos con unas 10 o 12 que son las más habituales. Aquí os enseño alguna, por ejemplo, Casa Boutique en categoría First. Aquí sí tenemos categoría First, obviamente. Más opciones nos permiten más categorías. Tembo House, por ejemplo, veis que son hoteles que son muy correctos. Saltamos luego a zonas ya
de resorts de mayor calidad, por ejemplo, este Zanzibar Queen en categoría superior o el Sevi, pero, por ejemplo, luego ya nos vamos a otras alternativas como este Sandys, mi recomendación cuando hablamos de un hotel en categoría superior en Zanzíbar, o cuando saltamos a este Seacliff o al Breezes en categorías deluxe. Como os digo, hay muchos más hoteles, ¿no? Ya depende un poco de lo que el pasajero luego quiera invertir en sus noches en la playa. Y los últimos datos de interés en cuanto a la moneda, el internet, etcétera, con este monito curioso, tenemos ese recordatorio, como en Kenia, las bolsas de plástico o la entrada de todo tipo de plásticos de un solo uso está prohibida y sancionada, tanto en Tanzania como en Kenia. Sí podemos entrar lo que son los envases de los medicamentos o esas bolsas que se suelen utilizar tipo neceser de plástico, esas bolsas TIP, pero todo el resto que sean de un solo uso está prohibido. Es curioso, es verdad que está prohibido la importación, pero luego, por ejemplo, os vais a encontrar botellas de un solo uso, por supuesto. Bueno, pero es un gran paso que se dio en estos países africanos que no hemos dado en muchos otros países, como sabéis, teóricamente más avanzados. No hemos hecho estas restricciones en cuanto a la producción de plásticos, se siguen utilizando mucho. Pues en Tanzania no, Tanzania está prohibida la importación. Algunos productos locales, algunos de ellos comunes, como por ejemplo estos artículos Masai que nos encontramos también en las zonas de Kenia, o estos Suka, esas mantas Masais. Es verdad que luego los kikois, muy famosos, los kikois en las zonas de playa de Zanzíbar, o esta tanzanita, ¿no? Que es esta piedra famosa de Tanzania, que además no hace mucho, creo que fue este año 2020, hubo un detalle curioso porque se encontró la piedra más grande que se había encontrado nunca, creo que eran 6,5 kilos, ¿no? Es un tanzano que encontró una piedra de 6,5 kilos. Pues, imaginaros el gran valor, ¿no? Que tendría, cualquiera la encontrase ahora. Entonces, en cuanto a la moneda, tenemos del tema de la tanzanita, lo que nos permite, obviamente, es la compra de joyerías, de artículos de joya de gran valor, ¿no? En cuanto a la moneda, tenemos ese chelín tanzano, los cajeros automáticos muy poco comunes, más que nada en lo que es Dar es Salaam o Arusha. En los hoteles vamos a poder pagar en dólares, en el resto del país vamos a tener que pagar con la moneda local. Y recordemos también, como sucede en Kenia, no se admiten los billetes anteriores al 2009. Y esto es importante cuando se lo pedimos en el banco para hacer el cambio de moneda, porque nos podemos encontrar que nos rechacen los billetes, ¿no? Hubo unos problemas de falsificaciones, etcétera, unos problemas de hace muchos años. Entonces, todos los billetes posteriores al 2009 sí que los aceptan. Anteriores pueden tener problemas y no aceptarlos. Y solo en los grandes hoteles van a poder aceptarnos esas tarjetas con unas comisiones, ¿no? De entre el 3 o el 5%. Las propinas, igual que en Kenia, no varía. Vamos a seguir teniendo esa cultura de propinas, como en muchos países, donde tenemos esas propinas de unos 10 o 15 dólares aproximadamente por día y por grupo, ¿no? Para los cocineros, los guías, etcétera. En el caso habitual, los guías son choferes guía, con lo que hablamos de una propina única, ¿no? Y las maletas, como os explicaba antes cuando hablaba del vehículo, las maletas vamos a tener poco espacio, motivo por el cual, además de esos vuelos nacionales no tan importantes en Tanzania, pero posibles, que tienen ese límite de esos 15 kilos, y siempre vamos a casi recomendar, o más bien obligar, podríamos decir, que lleven esas maletas blandas o bolsas de viaje para evitar las roturas, ¿no? Porque imaginaros 4, 5, 6 maletas una encima de otra en la parte trasera, cuando son rígidas, en baches, saltos, etcétera, van a hacer que es muy fácil que cualquiera de las maletas se rompan, y lógicamente no nos podemos hacer responsable de eso, ¿no? Porque es algo propio que se escapa de nuestra posibilidad de gestión. En cuanto al teléfono y la electricidad, pues bueno, esas colonias británicas nos van a dejar esos tipos de enchufe de DIG, con lo que debemos siempre llevar ese adaptador habitualmente. Y el Internet, es verdad que no vamos a tener una compañía que pueda cubrir todo el país. Si tuviéramos que hablar de una general, hablaríamos de esta compañía de Vodacom. Pero si vamos a ir a las zonas de Zanzíbar, sí que recomendaríamos estas compañías de Zantel, como os pongo aquí abajo. Entonces, según la zona, podríamos recomendar unas compañías u otras, ¿no? Pero es verdad que de manera general casi todos los hoteles nos van a poder ofrecer esas conexiones de Internet. Tampoco esperemos conexiones demasiado rápidas, o que a veces incluso se saturan si tienen mayor cantidad de pasajeros en el hotel. Y en cuanto a la salud, sucede lo mismo que en el resto de países. El tema de la fiebre amarilla, cuando venimos de países endémicos... ¡Uy, no lo he puesto!
¿Se me ha escapado aquí? Bueno, recordemos siempre ese detalle de la vacuna de la fiebre amarilla cuando venimos de países endémicos. Sobre todo, a veces está la discusión entre Kenia y Tanzania de si vengo de Kenia tengo que llevar la vacuna de la fiebre amarilla cuando paso a Tanzania, porque si no, Tanzania me dice que Kenia es un país de fiebre amarilla. Es una disputa a veces que hay. No tendrían por qué, pero bueno, a veces sí que puede ser que cuando combinamos Kenia y Tanzania luego nos dijeran que no está la vacuna puesta y tal. Entonces, bueno, puede ser una recomendación a veces de ponérsela. No es tampoco una necesidad, pero una recomendación. Y luego, en cuanto a las festividades, pues vamos a tener una combinación un poco, ¿no?, de muchas festividades cristianas y de muchísimas festividades musulmanas. Aquí os dejo algunas de ellas. Y bueno, nada más. Aquí os dejo esta página de la Oficina de Turismo de Tanzania. Os recomiendo encarecidamente que la utilicéis. Vais a encontrar mucha más información de la que os he mostrado y de la que os he hablado. Os va a explicar muy bien y os va a dar muchos contenidos multimedia, muchas veces importantes para poder meteros en vuestros Facebook y en las redes sociales. Os aseguro que está muy, muy bien la página web y vais a encontrar más información o información más detallada de la que yo de manera general os he dado dentro de la presentación, ¿no? Y bueno, muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí, por el tiempo. Espero que os haya sido siempre de interés todo esto. No sé si, José, cualquier detalle que se me haya escapado, que pregunten. Sí, Julián, la gente estaba preguntando un poco las distancias en... Ay, te he perdido, José. Las distancias en... Bueno, entiendo, he perdido a José, entiendo que quieres decir las distancias entre las zonas. A ver, las distancias entre las zonas, cuando hablamos de Tarangire, Manjara, son zonas que están muy cerca de Arusa, hablamos de un par de horas nada más de traslado, son zonas muy, muy cerquita. Habéis visto también cuando mostrábamos ese mapa, vuelvo para atrás un segundo, cuando mostrábamos, a ver dónde lo tengo, ese mapa de... Aquí, vale. Por ejemplo, la zona de Arusa al Parque Nacional de Arusa, pues es aproximadamente 1 hora y media. Cuando hablamos de las zonas de Tarangire, Manjara, hablamos también de lo mismo, 2 horas, 2 horas y media aproximadamente. Cuando hablamos de las zonas de Serengeti, como os mostraba, creo que tenía un mapa que os había puesto la duración. Ahora, disculpad, ahora no me acuerdo si lo tenía, creo que lo he puesto en algún sitio, pero se me escapa ahora. Bueno, cuando hablamos de las zonas de Serengeti, hablamos ya de zonas aproximadamente unas 7 horas de distancia desde Arusa, motivo por el cual no recomendamos, ¿no?, ese viaje directo de Arusa o desde el aeropuerto de Kilimanjaro, incluso, que está más lejos, hacia la zona de Serengeti. Desgraciadamente, ese itinerario corto que os he enseñado de Serengeti y Ngorongoro no tenemos otra alternativa. Es decir, las distancias son las que son y si el pasajero no tiene más tiempo, pues tenemos que hacerlo así. Va a llegar, vamos a hacer una gran distancia el primer día para poder llegar hasta la zona de Serengeti. Cuando estamos posteriormente en la zona de Serengeti, obviamente vamos a hacer ya el safari, no, el último tramo lo vamos a hacer ya tipo safari. Entonces vamos a hacer que sea un poco más cómodo, pero sí, son largas distancias. La zona del Serengeti se encuentra muy alejado. Por ese motivo recomendamos añadir puntos intermedios, ¿no? Hay un detalle que no he comentado, pero sí es verdad. Dentro de nuestros itinerarios no estamos realizando noches en el área del Ngorongoro, dentro de lo que es el cráter. Las opciones hoteleras son muy reducidas y encarecen muchísimo los servicios. Y consideramos que se puede combinar un itinerario haciendo esas noches en Serengeti o haciendo noches en las zonas de Manjara o Arusa o Tarangire sin necesitar hacer esa noche en Ngorongoro, ¿no? Digamos que Ngorongoro lo podemos hacer por el día cuando vamos o volvemos de la zona de Arusa o de Serengeti. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, me alegra de que os sea interesante y que os haya gustado. Intento siempre, a veces un poco rápido, sé que a veces alargan un poquito las presentaciones, mucha información y creo que hay muchos detalles y como sabéis hablo muchas veces de manera muy, muy general de algunos de ellos. Me alegro de que os guste la presentación. Muchas gracias a todos por los comentarios. De nuevo, si tenéis cualquier duda, por supuesto, abrir el micrófono, preguntar, no tengáis problema. Aunque posteriormente luego sabéis que IQ os dejará esas grabaciones para que podáis utilizarlas.
pero si tenéis alguna duda más, algo que se me haya olvidado, que no haya comentado, o alguna duda que os surja posteriormente a todo esto, yo creo que si nadie tiene ninguna pregunta más, yo por mi parte os doy las gracias y me despido. Os dejo a Jessica y a vosotros, por supuesto. Pues nada, muchas gracias, Julián, como siempre, por tu estupenda presentación. Gracias a José, siempre por estar pendiente y contestando todo en el chat. Y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Espero que os haya sido de ayuda para aprender algo más del destino y poder venderlo ahora en esta época que falta hace para todos. Y recordaros que podéis contactarnos por email en asia@iqviajes.com si necesitáis tarifas, algún presupuesto, alguna aclaración. Y os recuerdo también que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, donde podéis visualizar todos nuestros webinars. Y nada, gracias a todos y espero veros en la siguiente presentación. Un abrazo.